Bienvenidos a la segunda parte de las ideas de los iniciales de las diferentes regiones de Pokémon en Unite. La primera parte abarcan los Pokémones de la primera a la quinta generación y este video será de la sexta generación a la novena. Sin nada más que decir, espero que lo disfruten mucho. Pues comenzando con la sexta generación solo tenemos a Chesnaught, Pokémon de rol defensivo de ataque físico corto alcance, con la habilidad Coraza que reduce el daño físico recibido y que inflige daño a los atacantes físicos que le hagan daño. Tendría dos formas de llevarlo, siendo un Pokémon que sea de ataque y defensa o de defensa y control. Siendo un Chespin tendría para aprender los siguientes movimientos: Bomba Germen y Derribo Bomba Germen. Área en la que lanza una semilla explosiva que baja la velocidad de los rivales. Derribo. Se abalanza rápidamente al enemigo y lo aturde. Bomba Germen que evoluciona en Barrera Espinosa. Genera una barrera la cual, aparte de empujar los rivales, les hace bastante daño, y si los empuja contra una pared los aturde. Básicamente es la misma barrera que hace Snorlax pero haciendo más daño. Giga Drenado. Pues absorbe la vida de sus rivales. Derribo puede ser mejorado por Demolición. Hace mucho daño e incrementa el ataque. Si existe un Pokémon rival que tenga pantalla de luz, Velo Aurora Puño Drenaje. Da un potente golpe que absorbe una cantidad considerable de vida. Movimiento Unite. Bola Pincho. Se enrolla y se vuelve una bola que hace daño cuando recorre hasta un rival, le hace daño y lo aturde. Mientras más siga sobre el mismo Pokémon, más daño hará. Alola, hermanos, porque ahora continuamos con la sirena hecha Pokémon. Primarina tomaría el rol de auxiliar atacante especial largo alcance, con la habilidad Torrente, que en este caso, al tener 50% o menos de sus PS, se va curando progresivamente, otorgando un escudo de agua a él y su aliado que disminuye el daño recibido. Ataque básico. Tras 3 golpes seguidos aturde al objetivo. Siendo un Poplio contaría con los siguientes movimientos. Canto. Provoca sueño en un rival. Rayo Burbuja. Lanza burbujas que bajan la velocidad de los rivales. Al ser un Brionne, el movimiento Canto puede ser mejorado por Aria Burbuja. Cura todos los problemas de estado de él y los aliados en su alrededor, y aumenta su ataque especial temporalmente. Al ser mejorado, si él o un Pokémon aliado están con problemas de estado, cura una parte de su vida total. Campo de Niebla. Crea niebla que resta la visión de los Pokémones enemigos, y si un Pokémon aliado o el usuario sufre daño, el daño recibido será reducido. Al ser mejorado, aumenta la velocidad de desplazamiento temporalmente. Rayo Burbuja será mejorado por Voz Cautivadora. Ralentiza a los rivales y aumenta ligeramente su ataque especial. Hidropulso. Gran chorro de agua que empuja y aturde a todos los rivales. Su movimiento Unite. Canto de la Sirena. Crea un gran mar de ola en el cual le aumenta su ataque especial. Si está dentro, su ataque especial será aumentado mucho más de lo que si estuviera afuera, generando una gran bola de agua que iba en un área elegida. Bajará la velocidad de desplazamiento y su defensa especial de todos a quienes les llegó la burbuja. Continuando con la región de Alola, continuamos con el inicial de tipo fuego, el Tigre Toño. Incineroar, Pokémon de rol equilibrado, con corto alcance y ataque físico. Contaría con la habilidad Intimidación que hace que baje el ataque físico y ambas velocidades de los rivales que estén cerca de él. Con 5 ataques seguidos agarra al rival y lo empuja o lo golpea contra el suelo. Siendo un Litten, aprendería Mordisco. Muerde al objetivo y baja su velocidad. Y Colmillo Ígneo. Muerde al objetivo causándole un gran daño y quemándolo. Sus movimientos mejorados de Mordisco sería Girovil. Elige un objetivo, este lo agarrará como si estuviera en un ring de lucha libre. Desarme. Gran daño que de paso no permite usar los efectos otorgados por los objetos equipables, así como también los objetos de combate. Colmillo Ígneo será mejorado por Puño Fuego. Gran golpe que hace que el rival quede aturdido y además lo quema. Si el Pokémon quemado se acerca a un aliado suyo, lo contagia su quemadura. Incrementa su ataque en Vite Ígneo. Va rápidamente al lugar seleccionado, quemando todo a su paso y aturdiendo a los rivales que hayan en su camino. Incrementa ambas velocidades. Movimiento Unite. Salto del Tigre. Debido a que su movimiento Z es él saltando desde un ring, lo puse ese nombre, no malinterpreten. Bueno, como iba diciendo, salta en un área cuadrangular, algo como el espacio rato de Mimikyu, y en ese espacio Incineroar es imparable, aumenta su ataque y velocidad de ataque. Cuando salga o termine el efecto del movimiento, aumentará su velocidad de desplazamiento.
Ahora con la octava generación tenemos a Rillaboom, Pokémon que puede tener dos roles, defensivo y equilibrado. Para ambas versiones, la habilidad es Herbogénesis, que hace que recupere un 20% de sus PS de él mismo si es equilibrado, y un 15% de su vida de él mismo y un 5% de sus aliados que estén cerca. Disculpen si lo ven muy raro, no le calculé las estadísticas. Comencemos por el que me es más interesante, el defensivo. Sería de ataque físico, corta distancia para que este rol se active comenzará siendo un Grokey, que aprenderá rugido de guerra, que bajará ambos ataques y restará la velocidad de ataque, y claro el segundo movimiento doble golpe. Lanza sus dos baquetas que harán bastante daño y bajará la velocidad de desplazamiento, ya cuando esté siendo un Duakey, tendremos dos movimientos de los cuales dependerá en qué rol tendrá, vamos algo así como si Zori Saiter, tendremos entre alboroto y batería asalto este último será quien nos dará la variante defensiva, este movimiento, batería asalto, hace que Rillaboom lleve su tambor el cual digamos que usará como manera de defensa entre comillas, pues bien al elegir dicho movimiento, saca digamos unos mini tambores para golpear y así poder hacer bastante daño, bajar la velocidad y con posibilidades de aturdirlo. Ahora bien, el siguiente movimiento que podremos elegir para la variante defensiva es Fito Impulso. Lanza mini tambores los cuales harán daño y aturdirán a los objetivos, son capaces de hacer daño en área. Ahora continuando con la versión equilibrada, Alboroto. Movimiento que aumenta tu ataque, velocidad de desplazamiento y de ataque, el cual una vez ya elegido tenemos el siguiente movimiento para esta versión y sería, Mazazo. Un potente golpe en el cual lanza una de sus baquetas que traspasan en un área en línea recta. Sé que Alboroto es un movimiento especial, pero al ser un gorila no pude evitarlo, si tienen otras ideas déjenlo en los comentarios. Ahora bien con los momentos Unite tenemos uno diferente para cada versión. Para la versión defensiva, Baterista del Edén, se abalanzará en un área que hayamos elegido salta y atrae a todos los Pokémones haciendo que no se escapen, vamos, algo parecido a Unite de Gardevoir, que en el cual tocará su tambor y hará daño consecutivamente hasta que da su último toque en la batería elevando por los aires a todos y aturdiéndolos, durante este periodo, él es imparable e invencible. Ahora con la versión equilibrada tenemos al baterista frustrado el cual elegirá una línea recta, algo así como la Ultimate de Lucario, solo que este lanzará varios tambores, y a los dos últimos golpes lanzará sus baquetas el cual harán mucho daño la primera baqueta empujará y la otra aturdirá. Ahora yéndonos a Paldea tenemos al patito coqueto, Quaxly que evolucionará en Quaquaval, será un Pokémon atacante físico de largo y corto alcance. Es decir como la rana ninja. Como habilidad tiene autoestima, que hace que cada que destruya o ayude a destruir a un rival, aumente ligeramente su ataque y velocidad de ataque, y cada que acierte 6 golpes básicos seguidos aumente su velocidad de ataque, solo se puede acumular 3 veces, como rama de movimientos al nivel 1 tiene a Pistola Agua y Puntapié. Pistola Agua. Usa su pelo acomodándolo para hacer dicho movimiento el cual reduce la velocidad de desplazamiento. Y Puntapié. Gran daño que reduce su velocidad de desplazamiento y tiene probabilidades de aturdir. Los movimientos ya evolucionados que tiene son Danza Acuática. Usa sus bellas plumas el cual eliges un objetivo y dichas plumas irán. Estas aumenta ambas velocidades y cuando impacta con alguien que no era el objetivo, le cura tras su mejora hace más daño y por ende también la curación. A bocajarro. Va rápidamente al rival y lo ataca ferozmente y reduce la defensa del rival, como quienes hayan estado en la línea de embestida o quienes estén cerca del objetivo. Tras su mejora aturde a todos. Y la segunda rama de movimientos mejorados son, Envite Acuático. Va a un rival de elección y aturde todo a su paso hasta llegar al objetivo. Tras su mejora la velocidad con la que se desplaza durante y después del movimiento se ve aumentada inversión. Daña y reduce la velocidad del objetivo, siempre da el ataque aún después de que lo hayan derrotado lo hará y es que hará un daño decente cuando esté a full de vida, pero si está con escasa vida hará mucho más daño tras su mejora, se vuelve invencible por un breve tiempo para ir a la base, curarse y no lo derroten. Movimiento Unite. La danza del pato. Es como el movimiento Unite de Buscarada que modela, pero este en cambio baila aumentando la velocidad de desplazamiento, durante este baile usará sus plumas como misiles, para ir haciendo daño progresivamente y que disminuirá la velocidad de desplazamiento para que no escapen.
Ahora continuando con el inicial tipo fuego tenemos a Skeledirch, rol, defensivo, ataque especial, largo alcance con la habilidad ignorante, que valga a la redundancia, ignora pues los cambios negativos que sufre, e ignora los cambios positivos que se tenga un rival, es decir que si tratan de usar un movimiento mejorado que aumente ya sea su ataque o disminuya su velocidad o cosas por el estilo, será anulado y los efectos de estado como envenenamiento los ignora un 60%, es decir que sufrirá el 40% de ese daño. Tras contar con 3 ataques seguidos, lanzará una bola de fuego que hará más daño, contaría con los siguientes movimientos. Ascuas. Bolitas de fuego que dañan a los Pokémones rivales. Canto. Lanza un ataque a un rival que aumenta su ataque especial. Ascuas evoluciona en Lanzallamas. Lanza llamas en línea recta, el cual empuja, aturde, aumenta su velocidad de ataque y deja una huella que daña levemente. Tras su mejora el daño y el aturdimiento se aumentan. Bola sombra. Canaliza una gran bola oscura que hará daño en área y ralentizará a todos los Pokémones dentro del área de impacto. Tras su mejora hará más daño y lo aturdirán a todos. Canto evoluciona en Canto ardiente. Poderoso canto que disminuye a un solo rival su velocidad y su defensa especial, mientras que el usuario aumenta levemente su ataque especial por un tiempo. Tras su mejora hará más daño y el aumento de ataque especial durará un poco más. Tinieblas. Quita algunos PS a cambio de hacer más daño, restará la visión de los rivales y les provocará intoxicación, el cual le bajará sus puntos de salud progresivamente, así como también su velocidad de desplazamiento. Tras su mejora, la reducción de visión durará más. Movimiento Unite. El canto de las 1001 almas. Consiste en que ataca con una gran potencia en un área circular que quemará a todos los rivales, la quemadura les hará bastante daño una vez hayan salido del área, el daño se aumentará más si hay más rivales en el área y más aún si hay Pokémones derrotados, es decir, si entre manos equipos hay 20 Pokémones derrotados, pues hará mucho más daño, y si se decide usar ese movimiento Unite después de un buen tiempo, y se aumentan, digamos unos 12 más, es decir 32 derrotados, los otros 20 serán contados igual. Antes de terminar con el vídeo, quiero decir 3 cosas. La primera, lo más básico, que se suscriban y le den un me gusta al vídeo, apoyen en estos vídeos que sinceramente me gusta hacerlo. La segunda, con respecto a los iniciales de Hisui, pienso traerlo en un vídeo aparte dándoles algunos movimientos o características diferentes a los que ya hemos visto. Y tercero, me gustaría que me apoyen en mis redes sociales que están aquí abajo. Sería de mucha ayuda que lo hagan.